Muy buenas tardes, amigos del Club Cuántico, bienvenidos. Les enviamos un gran saludo desde Radio Universitaria FM, la radioemisora de la Universidad de La Serena, y el canal online de YouTube www.youtube.com/elclubcuántico. Como siempre, estamos junto a Marco Corgini para conversar con ustedes sobre ciencias. Hola Ingrid, nuevamente para conversar de ciencia, tecnología y mucho más en este su Club Cuántico. ¿Y el tema de hoy es? Matemáticas, cómo se aprenden las matemáticas, cuáles son los desafíos de las matemáticas. Muy bien. Vamos a conversar acerca del análisis matemático, ¿cierto? Sí. En distintas fases lo podríamos llamar, en distintos tipos. Efectivamente, para ponerlo en un contexto general, porque incluso eso es muy recurrente en las instituciones de educación superior, vamos a hablar de los conceptos de capacidad analítica, de capacidad sintética, capacidad analógica, etcétera, porque prácticamente en todos los programas de estudio hoy día, sobre todo aquellos que se encuentran renovados con el nuevo sistema, no sé si lo saben todos, de créditos transferibles, que es diferente al antiguo sistema, en donde el aprendizaje se supone puesto sobre el estudiante, estos conceptos son relevantes, sobre todo en las carreras científicas. Cuéntanos de ello. ¿Cuál es la diferencia con el sistema anterior, digamos? Sí, bueno, con el sistema anterior es que era la típica clase supuestamente expositiva en donde el profesor ocupaba los 45 minutos, lo que dure la sesión lectiva, para explicar un tema y desarrollarlo completamente. Aquí se espera que la participación de los alumnos sea más profunda y el estudio personal también sea más profundo, lo que implica varios aspectos que nosotros vamos a tener que discutir en este programa. Ahora, puesta en un contexto general que ya no tiene que ver con las matemáticas, la palabra analítico está prácticamente en todas las asignaturas y en todos los programas de estudio, no solamente en esta universidad, sino que en el resto. Y si uno se va a las definiciones específicas de analítico, de pensamiento analítico, se refieren principalmente a la capacidad de desmenuzar un problema en otros problemas más pequeños, pero hay que poner un cierto énfasis en que se trata de un tipo de conocimiento que es más bien axiomático. Tú partes de un conjunto de presupuestos, de reglas básicas que son no demostradas, no se demuestran, y a partir de ella y de la división de este gran problema en problemas más pequeños, tú puedes encontrar la solución. Pero, bueno, esto no está dicho, pero considera que tú tienes que tener un cierto background respecto de una teoría o estar puesto en un contexto en donde haya cuestiones o conocimientos básicos que tú tienes que tener. Es decir, primero los axiomas sobre los cuales estás trabajando y después aquellas verdades, entre comillas, que se deducen de esos axiomas. Verdades que tienen que ser consistentes con lo que tú postulaste primero. Si hay una verdad, por ejemplo, en matemáticas, deducida de tus axiomas que los contradice, obviamente tienes un problema grave. Eso es un poquito el asunto. El conocimiento sintético tiene que ver más bien con conocimiento empírico. Tú vas a probar algo, a demostrar algo basado en la experiencia. Ese es el punto. Y el analógico es tratar de poner diferentes conceptos que están en contextos diferentes en una misma mesa y compararlos, ¿no es cierto? ¿Cuánto se parecen unos con otros? ¿Y qué puedo deducir de uno que sea aplicable al otro, aunque sean, como te dije, escenarios diversos? Esos son más o menos los tres más importantes. Este cuento del conocimiento sintético es un concepto introducido por Kant, de hecho, a los conocimientos sintéticos, los a priori, etc. Y se han mantenido durante la historia bastante vigentes. Ahora, ¿por qué son tan importantes en matemáticas? Vuelvo a insistir, porque la mayoría de los conocimientos matemáticos son conocimientos axiomáticos. Son teorías axiomáticas y lo más importante aquí es definir conceptos de verdad sobre la base de esos axiomas. Es decir, cuánto de aquello que yo deduzco de los axiomas son aseveraciones verdaderas o son aseveraciones falsas. Ese es el cuento. El pensamiento crítico tiene que ver con la capacidad de discernir, porque también se menciona mucho el pensamiento crítico, entonces queda un poco vago este concepto. Y la verdad que pensamiento crítico tiene que ver con lo que yo había mencionado recién. Mirar la consistencia de mis conclusiones, de mis derivaciones de axiomas,
respecto de criterios de verdad. ¿Son valederos o no son valederos? Ese es el pensamiento crítico. O sea, poner en duda aquellas cosas que no estén fehacientemente demostradas. Tengo que demostrarlas de alguna manera, independiente del contexto que se trate. En matemáticas es más fácil, supongo que en otras ciencias o en otras disciplinas esto no es tan simple. Pero eso es más o menos el contexto general. Por lo tanto, la pregunta que surge inmediatamente es cómo aprende alguien o cómo desarrolla alguien teorías matemáticas desde el nivel más básico al nivel más complejo. Y eso es un asunto que quiero que discutamos en la próxima sección. Ya estamos en el segundo bloque del programa de hoy, donde hablamos sobre pensamiento matemático, sobre los cambios en la enseñanza en este sentido y el desafío que representa para estudiantes y profesores esta nueva forma de afrontar las matemáticas en las instituciones de educación. ¿Cuáles son los principales problemas para estudiantes y profesores con esto? ¿O los principales desafíos? Bueno, el principal desafío, el profesor en estos momentos tiene la responsabilidad de entregar las herramientas necesarias al alumno para que acceda en forma individual al conocimiento, lo cual importa un problema enorme, porque hay escollos que hay que superar. Por ejemplo, tú puedes plantear un problema de variadas maneras, de tal forma que el alumno trate de captar, si no capta la primera vez o no entiende la primera vez, a través de otro procedimiento. Una cuestión clara es que el profesor, y esto no solamente en las universidades, también en los colegios, tiene que tener un conocimiento acabado de la disciplina, porque para poder describir un mismo problema o la solución de un mismo problema mediante diferentes técnicas o de diversas formas, necesitas tenerlo y entender exactamente de qué es lo que estás hablando. Es decir, tienes que ser capaz de ver, creo que lo dije en un programa anterior, primero el bosque para llegar a los árboles, sino al revés. No te puedes focalizar solamente en un problema y tener solamente una solución. Las soluciones en general en matemáticas son únicas, en general, pero tienes que saber cómo llegar a ella. Y no existe un único camino. Como dicen, todos los caminos llegan a Roma. Bueno, aquí uno podría decir muchos caminos llegan a Roma y son equivalentes. Y lo que uno debe hacer es explicarle al alumno, a la medida que vas enseñando, entre comillas, cuáles son estos caminos. Si te haces una pregunta y no entiende uno, le explicas el otro y después estableces la conexión que existía con el previo. De tal manera que se le pueda aclarar el panorama mejor, tengo una visión más amplia del problema. Ahora, el asunto es que el alumno tiene que invertir una cantidad de tiempo no despreciable en estudio personal. Y eso implica un problema mayor, porque la pregunta es cómo estudiar para aprender. Y eso tú no se lo entregas en un aula al estudiante. Esas técnicas, al menos de lo que yo tenga conocimiento, no sé si se hacen en los cursos de educación o no, no está disponible, por lo menos en el caso de las matemáticas. Y tomemos en cuenta que esta es una cuestión disciplinaria. Si un estudiante está estudiando matemáticas, puede tener un conocimiento general acerca de cuestiones educativas, pero lo que necesita son técnicas para acceder a la disciplina. Y eso es un problema no menor. Te quería dar un ejemplo de este conocimiento analítico y el establecimiento de analogías a través de un ejemplo que es un ejemplo histórico y que es la resolución, ya lo hemos mencionado muchas veces, de una ecuación diferencial que es la ecuación de Dirac, que describe la cuantización del electrón. Dirac presumió una solución del problema. El problema está parcialmente resuelto con una solución errada por Klein-Gordon. Y lo que hace Dirac es proponer una posible solución. Y en el camino se encuentra con un objeto matemático no conocido para él. Entonces, esto es una cosa notable porque él no sabía cómo resolver el problema. Aparecían unos entes matemáticos que no conmutaban entre sí, lo cual es una cosa muy rara. Y se demoró bastante tiempo en darse cuenta. Pensó, a lo mejor estoy equivocado, esto es un absurdo matemático, y pensó mucho tiempo, bueno, pero ¿qué estructuras matemáticas tienen esta propiedad? Y descubrió que había un conjunto de matrices que no eran números reales, que no eran funciones reales, que cumplían sí con esas características, y pudo resolver en forma correcta la ecuación de Dirac, y la ecuación de Dirac la usamos hasta hoy día. Y ahí hay un proceso analógico, porque los números reales en matemáticas son un cuerpo, ¿no? Tienen una estructura de cuerpo, tienen unas operaciones definidas sobre ella, como el producto y la suma de números reales. Bueno,
también hay multiplicación de matrices, existe la suma de matrices, de tal manera que hay una analogía implícita en el pensamiento de Dirac. De hecho, Dirac pasó muchas noches divagando acerca del problema, hasta que recordó unos artículos acerca del álgebra de matrices, no recuerdo si eran de Jordan o no, y fue a la biblioteca, recuperó los documentos y ahí se dio cuenta que lo que daba solución a su problema no eran funciones reales, sino que eran efectivamente estas estructuras matemáticas que nosotros hoy día llamamos matrices y el álgebra de matrices. Eso es hacer analogía. Bueno, enseñar eso es muy complicado porque es una técnica, es algo que se va logrando con el tiempo, no es inmediato. Quienes piensan que las matemáticas se pueden aprender solas de la nada, es falso, porque esta construcción se va haciendo con el tiempo, es una construcción histórica por lo demás, y el edificio se va construyendo por pisos, ¿no? Entonces, lo que uno pretende es que los estudiantes, sobre todo los que estudian ciencia, sean capaces de ver de arriba el panorama y poder bajar a cualquier contexto en donde sea requerida la disciplina. Ya estamos en la última parte de este programa. Conversamos con Marco Corgini acerca del análisis matemático y de cómo se está desarrollando, principalmente en la educación superior, los distintos cambios que se han hecho al currículum de matemáticas y a la forma de enfrentarla tanto de docentes como de estudiantes. ¿Cómo ha sido el resultado de lo que hemos visto ya del primer tiempo de aplicación de este tema? ¿Ha sido complejo para los alumnos? Yo creo que, bueno, por la experiencia, puedo hablar por experiencia personal, no puedo generalizar este asunto, pero quiero mencionar algunos tips, algunos datos concretos, ¿verdad? Para ser bien sintético. Juicio sintético. Es complicado integrar dentro de la misma disciplina distintos tópicos, pero eventualmente cuando tú ya, por ejemplo, en licenciatura, en física y matemática, estás en tercer año, comienzas a darte cuenta que todos están interrelacionados unos con otros y que hay algunos que puedes colocarlos en un mismo escenario. Por ejemplo, esto que te acabo de decir de los números reales, el álgebra de los números reales, que es un cuerpo, el álgebra de las matrices, etc. Pero para eso necesitas los conocimientos básicos. O sea, tú tienes el piso básico, ahí están los ladrillos básicos con que vas construyendo el edificio. Pero una vez que lo vas construyendo, tienes que empezar a establecer esas analogías entre unos objetos y los otros objetos, de tal manera de poder seguir construyéndolo hacia arriba primero, y segundo, de que se facilite tu posibilidad de resolver problemas en diferentes escenarios. Bueno, tratar de lograr esa integración en el aula es muy complicada. Entonces uno lo puede hacer con algunos ejemplos concretos. Las primeras preguntas, sobre todo en un curso lectivo que estamos desarrollando ahora, que estoy desarrollando yo, de mecánica cuántica, la primera pregunta es ¿por qué los matemáticos generalizan? Porque prácticamente durante toda su carrera han estado haciendo precisamente esto que es generalizar y ver de diferentes escenarios un mismo problema. El cuento es cómo les das claridad respecto de ese hecho. Es decir, la generalización no es generalización por generalización, sino precisamente para lograr el propósito que te acabo de mencionar. O a veces están resolviendo un problema con un método, es un problema de ecuaciones diferenciales lineales, un sistema de ecuaciones diferenciales lineales que hay que resolver y encontrar la solución general. Bueno, las soluciones son parte de lo que se llama un espacio vectorial, la suma de soluciones sigue estando ahí, etc. Entonces, si tú aplicas un método, te aparece un conjunto de soluciones que son las generadoras de las soluciones generales. Y si usas otro método, te das cuenta que aparecen otras que son generadoras de las soluciones generales. Y la primera pregunta que le asalta a los alumnos, la primera que me hicieron fue, pero entonces quiere decir que uno de los métodos está errado, porque las soluciones nos aparecen diferentes. O sea, los generadores con un método son unos y con el otro son otros. El problema está en el concepto de espacio vectorial. Es decir, que haya dos generadores diferentes, no tienen por qué ser iguales de soluciones, dice solamente que ellas son equivalentes, lo acabo de decir, que el problema está bien resuelto. Es decir, no tienen por qué aparecerme los mismos generadores, podrían ser otros, pero los primeros yo los puedo obtener a través de los segundos y viceversa. Entonces, el problema está en que nosotros nos reduzcamos al caso particular sin explicar que hay un concepto general más grande que tiene que ser analizado, el axioma. O sea, ¿cuáles son los principios básicos aquí?
El espacio que estoy estudiando es un espacio vectorial y los espacios vectoriales satisfacen estas condiciones. Bueno, si el alumno se queda solamente con el caso concreto, lo sintético, lo experimental si tú quieres, sin atender a los axiomas, sin atender a los principios, va a cometer siempre ese error. Entonces, una de las cuestiones más importantes aquí es la capacidad integrativa del conocimiento. Es decir, primero es ver que esto es un edificio que se va construyendo hacia arriba, que hay muchas cosas entre las cuales se pueden establecer analogías, cosas más complicadas que tienen analogías con cosas más simples, y que también están asociadas a principios generales o axiomas generales que yo puedo utilizar en cualquier contexto. Si el estudiante es capaz de hacer eso, habrá internalizado el aprendizaje de las matemáticas. Si no, tiene un problema. Siempre se va a quedar en el caso concreto, en el caso específico. Y la idea de estudiar matemática y de aplicarla, por ejemplo, a la ciencia, es precisamente lo contrario. Es que esta función de pensamiento analítico, pensamiento sintético y analógico sea uno solo. Es decir, que tú vas a tener que aplicar todas estas acepciones de conocimiento para poder lograr tu objetivo. ¿Y cuál es el consejo finalmente para ¿Cómo afrontar de estudiar buena para aprender? manera, sí, estudiar más, Es que estudiar diferente? No me atrevo a dar una regla. Hay un mito que dice que cada alumno aprende diferente, que algunos leen, se les queda más visualmente, porque miran, porque leen, porque escriben. La verdad es que estuve buscando en la literatura si eso era cierto, y no hay ningún artículo que yo conozca, por lo menos, salvo que alguien quiera hacer una aclaración, válido, estadísticamente validado y científicamente validado, que diga que eso es así. Yo creo que la práctica en la historia del aprendizaje es importante y uno no tiene que desecharlo. Cuando uno habla, por ejemplo, de la memoria, todos piensan que se trata de aprender un texto de memoria y recitarlo. La memoria tiene que ver no solamente con visualizar el texto y repetir las palabras, tiene que ver también con entender el texto y el contenido del texto, desmenuzar el texto y poder ponerlo en un contexto de tal manera de que cuando yo lo necesite, lo pueda reconstituir completo, entendiéndolo, no solamente recitándolo. Bueno, esa es una práctica inmediata. Si yo quiero ser un buen corredor, tengo que correr todos los días. Si quiero ser un buen atleta, tengo que hacerlo todos los días. Si quiero nadar bien y rápido, tengo que entrenar todos los días. Esto es exactamente igual. Yo creo que sin ser la única condición necesaria para aprender es ser sistemático, mantener un estudio permanente, ser organizado sobre todo, ¿no? Hay cosas que a mí me sorprenden, que los estudiantes estudien con música, por ejemplo, lo hallo notable porque es un distractivo, o viendo televisión, estoy dando tips muy chicos, digamos. Pero tú tienes que darte tu tiempo para leer, ¿no? Ojalá sean los mismos tiempos, ojalá lo puedas distribuir horariamente y no esperar, por ejemplo, a una prueba para estudiar los 2 días antes, porque eso es fatal, o sea, eso no te va a conducir a nada. Uno no debiera estudiar por las pruebas, debiera estudiar sencillamente porque quiere aprender y conocer. Este es el lugar en donde están, se supone, aquellos que quieren enseñar y también vienen aquellos que desean aprender. Y el propósito final de la institución es ese, no solamente las calificaciones. La calificación es un efecto de tu trabajo final, es una medida de tu trabajo, pero no es lo fundamental. Lo fundamental es que la derivada, por ejemplo, la derivada quiero decir es una curva, es una medida del crecimiento de una curva, que esa derivada sea positiva. Si tú puedes empezar muy mal, lo importante es que a medida que va pasando el tiempo, esa derivada vaya creciendo, sea positiva y tú vayas aprendiendo en el transcurso de tu trabajo y como efecto de tu trabajo. Eso sería lo que yo puedo recomendar. Ahora, si quieres recomendaciones concretas, yo tenía una libreta en donde escribía los principales teoremas. Bueno, siempre escribía en cuadernos. Recuerdo que mis cuadernos teníamos 3 cuadernos cada uno por cada asignatura, o sea, estamos escribiendo todo el día. Me parece sorprendente que hoy día no se pueda escribir y atender al mismo tiempo. No creo que sea un problema. Yo creo que es una capacidad que se ha perdido, seguramente por las nuevas tecnologías, no sé. Me cuesta pensar que alguien sacando fotos, por ejemplo, en una clase, después las pueda organizar de tal manera de entender lo que vio. Tengo la sensación, no quiero aventurar una opinión porque puedo estar equivocado, que el hecho de escribir, mirar y pensar al unísono crea ciertas redes
internas que permiten comprender mejor al final lo que tú viste. Puedo estar equivocado, pero si tú me preguntas, a mí y a mis compañeros, a mis contemporáneos en esa época cuando estaba estudiando, nos dio muy buenos resultados. Nadie sacaba fotocopias de los cuadernos, digamos, o sea, eso estaba prohibido. O sea, nosotros copiábamos, entendíamos y aplicábamos. Bueno, y la otra cosa es consultarle a los profesores, es decir, las matemáticas no se aprenden solas. Eso es una regla, no van a poder. El conocimiento, cada vez los cursos se van poniendo más complicados, necesitan de más técnicas y por lo tanto lo razonable con los tiempos acotados que tenemos es que los alumnos recurran a consultar a sus profesores, cosa que yo observo está ocurriendo muy poco. Y yo recomiendo fuertemente que volvamos un poquito a lo que eran los académicos y los alumnos antes, en el sentido de que existía una relación de consulta y de querer aprender mutua que debió mantenerse y que creo que en este momento se perdió un poco. Muy bien. Estamos cerrando este programa. Muchísimas gracias a Marco por este tema. Muchas gracias también a quienes nos acompañaron a través de Radio Universitaria FM, de nuestro canal online en YouTube, www.youtube.com/elclubcuántico, y por supuesto en 15 días estamos de regreso. En 15 días más nos vemos en este su Club Cuántico. Buenas noches. Buenas noches.